por optimizar el tiempo que tenemos, porque nos han dejado la sala 2 horas, que las preguntas se queden para la última hora, ¿vale? Las preguntas, no, pues los tiraremos lo que sea menester. En todo caso, son ustedes, muchos de ustedes de aquí de Fuencaliente y están en derecho de hacer uso de la sala. Las preguntas, como les decimos, se tratará de que sea lo más participativo que sea posible y vamos a empezar ya. Venga. Sí, buenas tardes y muchas gracias por venir. La verdad que creo que el lleno que han hecho ustedes de la sala es para hacer sonrojar al ayuntamiento, de lo cual pues, yo me congratulo bastante. Bien, vamos a hablar de lo de la implantación de una desaladora, que es lo que quieren hacer y que está promocionada por el ayuntamiento de Fuencaliente. Para hacernos una idea de dónde la situación en la que estamos, habría que decir que en el abastecimiento urbano y turístico lo que consume la población y los turistas de Fuencaliente, de todo término municipal, son 1000 metros cúbicos al día, y lo que consume la agricultura de Fuencaliente son 12.000 metros cúbicos día, más o menos, ¿de acuerdo? Como ven, hay 12 veces más el consumo agrícola que el urbano. Bien, por hacerles unos antecedentes de cómo ha nacido esta desaladora, les diré que ha nacido mediante un sigilo y con sucesivos engaños. Fíjese, la primera actuación que aparece una desaladora en Fuencaliente es en el plan hidrológico de la isla de La Palma, en el que se redacta en el año 2019, y en ese año figura una desaladora con una capacidad para 20.000 metros cúbicos, y acuérdense que son 1.000 y 12.000, y aparece una desaladora de 20.000 metros cúbicos con un presupuesto de 18,5 millones. Eso, como nos decía, es en el año 2019 en el plan hidrológico. Bien, en el año 20, el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, encarga un proyecto, en el 2020 encarga un proyecto para colocar una desaladora en Fuencaliente. Ese proyecto se entrega en el año 2021 y lo que se dice es que va a ser una desaladora para 4.000 metros cúbicos, pero que es un primer módulo. Lo que se pretende es tener una desaladora para 12.000 metros cúbicos en el futuro, un primer módulo de 4.000. Bien, el siguiente punto es en el año 23, cuando pasadas unas elecciones sin que nadie haya dicho nada de desaladoras, ni en el pueblo de Fuencaliente, ni tampoco diciéndolo en la isla de La Palma, aparece en el año 2023 el plan hidrológico, que yo les he contado de antes del 19, pero ahí hay una enmienda. Esa enmienda hace que desaparezca la desaladora, que eran 18,5 millones, y desaparece esa desaladora, y en su lugar aparece una actuación que es el cierre del anillo insular, valorado en 30 millones de euros, la obra más cara de todo el plan hidrológico que se hace allí. Bien, la cuarta actuación es que en el año 2024, en este, aparece de golpe y porrazo, aparece un informe de un estudio hecho por una desaladora. Se hace público ese informe y a partir de ahí, hasta la fecha actual, ya entonces presidente del Cabildo, viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, consejero de Aguas del Cabildo y el gerente abogan ya sin ningún tapujo por una desaladora en Fuencaliente como solución para todos los problemas hídricos de la isla. Bien, el Cabildo estudia el proyecto, lo asume y se pone a estudiarlo, dice el presidente que lo hace, y lo hace diciendo, con una excusa muy clara para él, dice que la región del noroeste y Fuencaliente tienen un problema de agua, y que ese problema de agua se va a solucionar con la desaladora.
Bien, yo les diría que Fuencaliente no tiene un problema de agua. Fuencaliente lo que tiene es un problema de pérdidas, que eso volveremos a ello, pero no es un problema de agua, porque ayer mismo expusimos un informe que se ha hecho por los técnicos del Cabildo, del Consejo Insular, en el cual se demuestra que el túnel de trasvase ha estado cerrado, la boca de Aduares, la cuarta parte del tiempo que ha transcurrido en los últimos 7 años. De hecho, si se hubiera abierto el túnel de trasvase con toda el agua que puede dar, porque ha estado estrangulado, podría haberse ahorrado el resucitar el Pozo del Roque o el Pozo del Carmen. Como los dos pozos están en marcha, significa ahora que tendríamos agua de sobra. Luego, quiero que les quede claro, y son datos del Cabildo, no datos míos, que tienen ustedes agua desde otro lugar, que es desde Breña Alta, tienen agua de sobra para abastecerse. El problema está en las pérdidas, que volveremos después. Bien, yo además les diría, fíjense, aquí hay dos errores tremendos. Cuando alguien coloca una desaladora y la coloca en una isla como La Palma, que es alargada de norte a sur, que donde llueve más es en el norte y donde llueve menos es en el sur, y que se ha hecho una infraestructura a base de canales que van del norte hacia el sur, y como ustedes saben, los canales van en bajada, y hay uno por cada lado. ¿Cómo es posible que pongan una desaladora en el sur y quieran enviar el agua hacia arriba? ¿Se dan cuenta que es totalmente absurdo? Bien, ¿cómo lo van a hacer? Pues a base de gastar dinero y de duplicar, porque mientras va a haber un canal, 2 canales que vienen bajando hacia el sur, van a tener que poner tuberías que bombeando lleven el agua hacia el norte. Una cosa disparatada total. Pero no solo el error absurdo de toda esta historia, hay uno más que todavía es más asombroso: el anillo insular hidráulico. Eso no se ha visto nunca en ningún sitio. No existen anillos. Ustedes son regantes, muchos de ustedes. Ustedes han visto que rieguen y luego cuando llegue el agua abajo la recojan y la manden para arriba. ¿A que no? Nadie. ¿Cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido cerrar un anillo hidráulico si eso es lo que se hace con la electricidad? Porque hay que pensar que la electricidad, aunque le pongan una ladera, si se le pone un cable, los vatios suben por el cable, pero el agua no. El agua hay que bombearla. Luego, lo que es absurdo es hacer un cierre. Los anillos, los sistemas de riego no son cierres, no son anillos. Los sistemas de riego se ramifican, van de arriba para abajo y ramificándose. Y cuando llegan abajo, se ha calculado todo para que allí se acabe el agua y no haya que tener que subirla. Eso es lo absurdo. Bien. Por hablar del proyecto de Fuencaliente, les diría que este proyecto, como les he dicho, sería, dice el proyecto, de 4.000 metros cúbicos día, y que es un primer módulo, porque lo que pretenden en el futuro es ampliarlo a 12.000. Bien, el proyecto está lleno de errores. Yo no sé cómo lo han hecho, pero miren ustedes, se dicen cosas absurdas. Se dice, por ejemplo, que el consumo del plátano en la isla son 17,5 hectómetros cúbicos, o sea, 35 millones de pipas al año. No, eso no es verdad. Si se referían a Fuencaliente, el consumo de Fuencaliente son 4 hectómetros cúbicos, 8 millones de pipas. Si se refieren a la isla, son 40 millones de metros cúbicos. O sea, ni 17 no es ni 4 ni es 40. Luego no sé de dónde lo sacan. Pero además, no solo es eso, es que además dice que para todos los permisos que haya que hacer en materia de agua, va a haber que pedir permiso al organismo competente en materia de aguas en la isla de La Palma. ¿Que saben ustedes cuál dice que es? El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. O sea, fíjense el conocimiento que se tiene de toda esta cuestión.
Bien, les podría decir más. Por ejemplo, dice también que la desalación es un método que competitivo con el agua subterránea. Vamos, es que no es competitivo en nada. Desde el punto de vista económico, la desalación es la obra más cara de todas las posibles que se pueden hacer para sacar agua. Eso desde el punto de vista económico de implantación. Desde el punto de vista de precio, tampoco. Digo de precio del metro cúbico de agua, que volveremos a este tema también. Luego, tampoco es competitivo porque es una solución que hace depender el agua del petróleo. La electricidad que necesita la desaladora se tiene que dar en general, y ahora veremos las particularidades de este proyecto, que pretenden hacerlo diferente, se hace a base de energía térmica, porque por desgracia no tenemos el 100% de energía renovable. Luego, además, se produce... A mí lo que más me preocupa es la dependencia. Hacer depender el agua del petróleo, con la que está cayendo, y fíjense ustedes la que se ha armado ahora con Oriente Medio, fíjense lo que nos puede pasar si de repente quedamos desabastecidos de petróleo. Ya no es que nos quedemos sin energía, es que nos quedamos sin agua. Y sin agua aguantamos 3 días. Ustedes ven a dónde vamos. Bien, además de eso, hay otro problema enorme, que es la contaminación. No solo porque se queme petróleo, la contaminación es por verter salmuera. Por cada litro de agua desalada que se produce, hay otro litro de salmuera. Es 1 a 1 el porcentaje, incluso un poquito más la salmuera. Bien, luego dice de repente el proyecto, bueno, no es un proyecto, es un informe, que dice que no hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de una desaladora, que es toda una máquina entera, enorme, que ya veremos que cuesta varios millones de euros. Bien, esa desaladora lleva aparejado un parque de energía renovable que ocupa 1,5 hectáreas de placas fotovoltaicas, o sea, 3 fanegas del territorio. Pero además tiene una torre, un aerogenerador, que tiene una altura de 125 metros, el equivalente a una casa de 40 pisos. Eso lo quieren poner en la costa, en una zona que luego don Antonio les comentará, y esa cuestión que quieren poner, según dicen ellos, que va a impactar, porque no hay que hacer un estudio de impacto. Fíjense dónde está la trampa. La trampa es que ellos se cogen al artículo 23 a ver dónde lo tengo yo apuntado aquí. Sí, al artículo 23 de la ley 14/2014. Bien. Y con eso sentencian en que no hay que hacer estudio de impacto. Fíjense, esa ley está derogada. Y está derogada por la ley del año 2017. Y además, esa misma ley del 2017 se declaró anticonstitucional. Por lo tanto, lo que está en vigor es la primitiva ley del 2013, en la cual dice que hay que someter a impacto todas las obras, y más una que empieza con 4.000 y va a terminar en 12.000 metros cúbicos. Muchas gracias, Celia, porque no leía nada. Bien, otra cosa que les quería comentar. El proyecto de la desaladora son 4.000 metros cúbicos. Hay una potencia de 1.750 kilovatios. No se me asusten con los números, que es solo para que los comparen. 1.750 kilovatios. Bien, le van a poner un parque, dice, de energía renovable, para que los que protestamos y decimos que las desaladoras consumen mucha electricidad, nos tengamos que callar porque la energía va a ser gratis, porque va a ser renovable. Bien, nosotros dijimos que eso es un absurdo, y verán ustedes por qué. Entre otras cosas, porque todo el mundo que quiere poner una desaladora, todo el mundo dice que la va a asociar a un parque, pero nadie lo ha hecho todavía. Verán ustedes por qué.
Bien, cuando tienen ustedes que pensar que una desaladora es una cosa que no se puede parar, tiene que estar funcionando todos los días y durante todos los años y de manera continua. Bien, entonces lo que está pasando aquí es que tenemos una cosa que consume de manera constante electricidad. Por eso este es el gran negocio de las eléctricas, por esa razón. Y le vamos a darle energía con una energía renovable que tiene altibajos, que es la fotovoltaica, que por la noche no hay energía, o es la eólica, que hay ceros eólicos porque no hay viento. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Hay que cubrir esos ceros. El catedrático de Ingeniería Industrial de la Universidad de Gran Canaria, Roque Calero, ya se puso este problema y lo definió y al final lo resolvió diciendo que como poco hay que triplicar la potencia de la desaladora con energía. O sea, el parque tiene que tener una potencia el triple de la que se necesita en la desaladora y además colocarle baterías, ¿vale? Acuérdense, el triple. Bien, ¿qué hacen en este proyecto? De entrada, el proyecto lo que va a decir es que como la potencia de la desaladora es de 1750, dicen que van a poner un parque renovable de 4200. Ya están bajándolo, porque eso no es lo que se ha dicho. Lo que se ha dicho deberían de ser 5250. Le han pegado un bajón para que esto no salga caro. ¿Se dan cuenta? Bien, pues verán a lo que nos va a llevar toda esta historia. Otro de los temas, volveremos a esto ahora, otro de los temas es las tomas de agua de mar. La toma de agua de mar es para no afectar al litoral, dicen, y para no verter la salmuera del litoral, para evitar esa crítica, ¿qué hacen? Hacen un agujero en la costa, atraviesan el acuífero y toman el agua dentro del acuífero y vierten dentro del acuífero. Con lo cual ahora no van a contaminar, dicen ellos que no van a contaminar el mar, lo que van a contaminar ahora es el acuífero costero y después el mar. Porque el acuífero costero descarga el agua al mar, luego toda la salmuera que le estén echando la van a descargar. El echarle 4.000 metros cúbicos de salmuera al día al acuífero donde está el faro es una verdadera barbaridad. Tanta que se pueden llevar por delante la Fuente Santa, que ya de por sí ya va tocada con el proceso de enfriamiento al que le ha abocado el Cabildo. Bien, el coste del agua. El coste del agua ellos dicen que va a costar 0,38 euros el metro cúbico. 0,38 euros solo la parte de mano de obra y mantenimiento, solo eso. A eso hay que sumarle otros costes. De todas formas, este cálculo de 0,38 está mal. Si se suma bien, en verdad son 0,50. Bien, y a este 0,50 hay que sumarle el coste energético. Si hacen lo del parque, ahora que veremos lo que va a costar, bien, pero ¿y si no lo hacen? ¿Qué pasaría? Pues que tendrían que darle una potencia como poco, o inicialmente de 3 kilovatios, y terminaría siendo más, lo cual eso supone otros 0,5 euros metro cúbico. O sea, el agua les costaría a ustedes un poco más de 1 euro metro cúbico. O sea, 0,5 euros la pipa. ¿Saben a cuánto está el agua pública ahora mismo? A 0,11. ¿Se dan cuenta de la barbaridad? Es multiplicar el precio por 4. Esa es la solución que ofrece el Ayuntamiento de Fuencaliente y el Cabildo. Bien, pues pasemos al último punto, que es el coste de la desaladora. El coste de la desaladora, ellos lo cifran en 2,4 millones de euros. 2,4 millones de euros, fíjense, para una desaladora de 4.000 metros cúbicos es menos de la mitad de lo que vale. El coste de una desaladora está
está definido por el presidente de la Asociación de Desaladoras de España y de la Reutilización, que es Domingo Zarzo. Domingo Zarzo la evalúa en el año 2020, hace 4 años, en 1.100 euros por metro cúbico día instalado. Como son 4.000 por 1.100, le sale que estamos hablando de 4,5 millones. No 2,4 como dice, sino 4,5. ¿Ven por qué a veces se empieza una obra a un precio y se termina al triple? Ustedes ven por qué. Por cosas como esta. En cuanto al parque, ustedes imagínense que la desaladora vale 2,5, que es lo que dice el informe. Vamos a creerlo. ¿Saben cuánto cuesta el parque valorado por ellos? 9,5 millones. O sea, para solucionar el problema de la electricidad y que no tenga que depender de las centrales térmicas, han de multiplicar por 4 el presupuesto de la desaladora. Fíjense qué solución. En verdad, estos 2,4 más 9,5 quedarían 12, más o menos 12 millones de euros. Esto no es cierto. Esto pasa de 15 millones largos. Este sería el precio de esa desaladora. Bien, como ven, en el resumen, yo lo titularía Agua para la isla y la contaminación para Fuencaliente. Ese sería el resumen de este proyecto magnífico del alcalde y del cabildo que nos gobierna. Alternativas a estos, voy a ir muy deprisa, a las alternativas a estos, las que la Asociación del Agua viene diciendo. Miren ustedes, las pérdidas que dicen que tienen el canal Barlovento-Fuencaliente, que es por donde a ustedes les llega el agua, son 70%, 80%, 15%, 30%, y este canal es un coladero. Esto es lo que dicen los responsables políticos de lo que pierde el canal Barlovento-Fuencaliente. Les puedo decir 70-80 el alcalde de Fuencaliente, 75 el presidente del cabildo, 10 el gerente, 35 el presidente de la Asociación Agrícola de Fuencaliente. ¿Lo ven ustedes? ¿Cómo se puede tener este mare magnum de cifras? Bien, fíjense, nos quedamos con el que puede ser el que se acerque más, porque al fin y al cabo se lo sufren ustedes, el que era el presidente de los agricultores de Fuencaliente. Nos quedamos con el 35%. Miren, para que lleguen 4.000 metros cúbicos de agua a Fuencaliente, con una pérdida del 35%, es necesario enviar 6.000. Y perdemos por el camino 2.000, ¿verdad? Pues en 2 días tenemos 4.000 recuperados si arreglamos las pérdidas. En solo 2 días nos ahorramos la desaladora que nos quieren enchufar. Fíjense qué absurdo. Es que este proyecto no hay por dónde cogerlo por ningún lado. Bien, otra de las cosas son los arreglos. Llevan 3 arreglos colocando lámina. Esto es perder el tiempo. Llevan 3. Yo he presenciado los 3. Llevo aquí en estas islas 45 años y en esta isla ya he presenciado 3. Y los 3 con lámina, y los 3 han tenido que sustituirse. Hay que coger el toro por los cuernos. Y como se coge al toro por los cuernos, es sustituyendo el canal por una tubería y emplazar la tubería por dentro del canal. Esa es la manera de solucionar el problema. Dentro del canal nos cabe una tubería de 600 milímetros, de 60 centímetros. Una tubería así. Esa es la solución definitiva. A esa solución dice el cabildo que no la hace porque dice que vale 20 millones. Como está acostumbrado a tirar a lo bajo, dice 20. Yo creo que dice que cuesta más. Pero fíjense, como el que mandan son ellos y dice que vale 20, es que en la desaladora van a gastarse 15. Y con 20 arreglarían el problema
del canal de Barlovento a Fuencaliente, según dicen ellos, desde Barlovento hasta Fuencaliente. Y ahorraríamos muchísimo más agua que no las desaladoras que quieren colocarnos. Bien, además de esto, la solución es muy clara. En la reunión de ayer expusimos un gráfico, que en ese gráfico se veía, lo tenemos aquí, el gráfico. Bueno. ¿Lo voy a buscar? No, es igual. En ese gráfico se enseña que hay 4 paradas que han hecho en el túnel de trasvase. El túnel de trasvase le han cerrado la válvula en la boca de Aduares 4 veces. Son unas rayas blancas que en total, sumando, que me he entretenido en sumar los meses, y lo que resulta y lo que sale al final es que son 20 meses de parada. 20 meses que ha estado cerrado. Bien, eso es alrededor de un 25% del tiempo. Luego ahora mismo podríamos tener el 25% más de agua si al Cabildo le diera la gana de abrir la válvula. ¿Ven cómo no tienen ustedes problema? Y si arreglamos el canal, arreglado está. Pero ¿cuál es el problema? Que el canal no se arregla de hoy para mañana. ¿Qué es lo que habría que hacer? Poner más agua para subsanar las pérdidas mientras se arreglan las pérdidas, que habría que empezarlas a hacer desde mañana mismo y dejarse de proyectos como este. Entonces, ¿cuál es la solución? Colocar una tubería, empezar en Fuencaliente, que es el punto final, y por tanto quien más sufre las pérdidas es Fuencaliente, empezar a entubar desde Fuencaliente por dentro del canal y ir hacia arriba. Bien, de esta manera, lo que podríamos hacer es, para compensar las pérdidas, aumentar el agua. ¿Cómo? Abriendo la válvula del cierre. ¿Me lo he traído? Sí. Dámelo. Bien, este es el gráfico que esto lo da el Consejo Insular de Aguas de La Palma. Las rayas blancas verticales, esto que ven ustedes aquí, todo esto, estas que ven ustedes aquí, hasta 8, son las paradas de extracción de agua. Como ven ustedes, esto solo quería esto demuestra que hay mucha más agua en el túnel de trasvase de las que están diciendo. Como además, haciendo estas paradas, han justificado en lo del Pozo del Roque y el Pozo del Carmen, pues ahora que tenemos el Roque y el Carmen, esto significa que nos está sobrando el agua. Pues entonces empleémosla. Bien, esta sería la solución. Les sigo diciendo más. La siguiente solución que yo haría es arreglar el cierre. En el cierre ahora mismo dicen que se escapa 200 y pico mil metros cúbicos. Eso es el 12% de la producción de agua que se está sacando del túnel. Luego entonces, si eso es lo que ellos cogen, la pérdida total en el cierre tiene que estar entre el 30 y el 40%. Solo arreglando el cierre conseguiríamos aumentar también el caudal. Y si tuviéramos que todavía nos faltara agua, solo hay que ponerse y perforar un poco más adelante el túnel de trasvase. Le quedan 4,5 kilómetros de acuífero y está sin explotar. Y está sin explotar porque a ellos no les interesa poner agua de la agricultura para la agricultura con agua de buena calidad, barata y distribuida por gravedad. Este es el problema del túnel de trasvase. Yo lo que les diría es que hay soluciones, y como ven, yo se las he dicho, para tener agua barata, excelente de calidad y repartida por gravedad. No hay que ir a una desaladora en esta isla, ni mucho menos en Fuencaliente. Muchas gracias. Esta técnica consiste en hacer pasar el agua de mar a través en hacer pasar el agua de mar
a través de una membrana semipermeable. Esta membrana dejará pasar el agua pura hasta esa parte, pero no deja pasar las sales, con lo cual se retiene todas las sales ahí y aquí obtenemos agua desalinizada. La concentración de sales que nos podemos encontrar, que se acumulan en la parte anterior a la membrana, puede llegar, como ya se ha comentado, hasta un 90 gramos por litro de agua, es decir, una concentración que es lo que ya se denomina salmuera y que es una concentración, como ven, altísima. Pero el proceso de la desalinización se inicia con el, como ya comentó antes el doctor Soler, extrayendo, bombeando el agua del mar. El agua del mar, cuando se bombea, en principio tiene que pasar primero a unos depósitos donde tiene que ser filtrada y tiene que ser depurada. Si la bombean directamente del mar, entonces nos encontramos que ese bombeo arrastra algas, invertebrados y vertebrados, también incluso peces, que pues otras sustancias también que pueden dañar la membrana por donde tiene que pasar el agua. Por lo tanto, hay que filtrarla y hay que depurarla. En este proceso se gasta ya bastante cantidad de energía, tanto si el agua se bombea del mar o en el Poquileto, como dicen, se bombea de un pozo que piensan hacer, ¿no? En el acuífero. Y entonces ya una vez ya que el agua esté filtrada, pues entonces cuando puede pasar a través de la membrana. Ahí es donde verdaderamente se gasta una gran cantidad de energía, porque hay que poner una presión muy alta en el agua de mar para que pueda pasar el agua pura. Y para generar esa presión se gasta, entonces, es ahí donde se consume la energía y es lo que verdaderamente encarece el agua desalinizada. Normalmente el consumo de energía suele ser entre 2,5 y 5 kilovatios hora, dependiendo de las condiciones de trabajo en la planta y también del tipo de membrana que se utilice. Bien, pues ya una vez que el agua pasa a este tanque, ya como agua desalinizada, resulta que tiene una composición química que tiene unas características peculiares. Aquí nos vamos a encontrar con un agua que carece de nutrientes esenciales para las plantas y que tiene otros nutrientes que se encuentran en exceso, como es el boro y que es el sodio. Por lo tanto, esa agua tendrá que ser tratada bien con fertilizantes o bien con aguas procedentes de manantiales para poder ser utilizada para el riego. Eso también lleva consigo un coste que se le va sumando cada vez más al precio del agua. Y por último, el agua ya preparada para el riego en este estanque, pues entonces tendrá que ser bombeada de nuevo hacia unos depósitos para de ahí distribuirla a la zona de riego. Lo lógico, si el agua va a ser utilizada preferentemente para el sector primario, va a ser utilizada para regar los plátanos, entonces el tanque, el depósito se debía de colocar muy cerca, a poca altura de donde se encuentra la desaladora, para ahorrar energía y no derrochar y que el agua saliera más barata. Pero como ya se ha mencionado, aquí el depósito lo van a hacer a 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo van a hacer en la degollada, lo cual quiere decir que el coste económico del agua pues saldría todavía mucho más caro. Y bueno, pues con esto he resumido un poco por el tiempo que tenemos, que como ven el agua sale muy cara. En toda la bibliografía que yo he consultado ahora,
y con las nuevas también tecnologías que se están aplicando en las desaladoras, no se están logrando a ver si se consigue que el precio del agua sea de 1 euro por litro, pero es difícil, como mismo lo ha apuntado aquí el doctor Soler. Pues ahora... ¿Metro cúbico? Sí, metro cúbico. Sí, metro cúbico. Sí. Ahora vamos a pasar a estudiar la influencia del agua desalinizada sobre los aspectos agronómicos. Sí, me estoy refiriendo a los efectos que puede tener el agua desalinizada en la agricultura. Sí. En este caso, ustedes saben que todos los organismos vivos necesitamos nutrientes para poder sobrevivir. Sí, necesitamos nutrientes para formar nuestros tejidos y para poder crecer, para obtener también energía y en muchos procesos fisiológicos que tienen lugar en las plantas y también en el ser humano. Por tanto, dentro de estos nutrientes tenemos los denominados macronutrientes, que se refiere a los lípidos, a las proteínas y a los hidratos de carbono. Y por otra parte tenemos los micronutrientes, que en este caso pues son el fósforo, el litio, nitrógeno, potasio, es decir, todos los minerales que necesitan las plantas. En el caso de las plantas, los macronutrientes no son esenciales, es decir, nosotros necesitamos tomar algunos macronutrientes porque no los podemos sintetizar y los tenemos que tomar a partir de la dieta. Sin embargo, las plantas, los macronutrientes, es decir, los hidratos de carbono, los pueden sintetizar a partir de materia inorgánica, es decir, a partir del CO2 y la luz solar, mediante un proceso que se denomina fotosíntesis, pues en los cloroplastos de las hojas de estas plantas pueden transformar la materia inorgánica, el CO2, lo pueden transformar en hidratos de carbono y ya este es transportado y también se transformará posteriormente en proteínas y en grasas. Pero sin embargo, las plantas sí que necesitan todos los micronutrientes, porque los micronutrientes sí que son esenciales. Estos micronutrientes, como ustedes saben, se pueden encontrar en abonos orgánicos o también se encuentran en los fertilizantes, pero todos ellos se tienen que disolver primero en el agua para que después la planta los pueda absorber a través de las raíces. Como ya les comenté antes, el agua desalinizada tiene una serie de peculiaridades, es decir, es que tiene una carencia de nutrientes al filtrarse en las membranas. Y entre estos nutrientes que carece, tenemos, por ejemplo, que les voy a nombrar aquí, resumiendo, tenemos el calcio y el magnesio. El calcio, al igual que en la especie humana, el calcio es importante para mantener las estructuras, por ejemplo, en los huesos, también es importante en muchas otras funciones fisiológicas que no les voy a estar nombrando porque si no me alargo, pero en las plantas también es importante para mantener la estructura de la hoja de la planta. Si no se mantiene la estructura de la hoja, entonces la planta pues empieza ya a sufrir una patología, ¿no? También en este caso sirve para el desarrollo de las raíces y sirve también para la división celular. Es decir, sin divisiones celulares, que no se multiplican las células, es lógico que la planta no pueda crecer. Entonces, cuando hay una deficiencia de calcio, ¿qué es lo que sucede en el agua desalinizada? Pues entonces las hojas, sobre todo en las puntas de las hojas, aparece como una especie de necrosis, una patología, y la planta, pues el cultivo empieza a disminuir y por lo tanto pues termina muriendo. Lo mismo sucede también con el magnesio. El magnesio es muy importante en la planta porque forma parte de la molécula de clorofila. Y precisamente es la molécula de clorofila donde se realiza la fotosíntesis para la síntesis de
la materia esta de los hidratos de carbono que la planta necesita para crecer. Por lo tanto, si no hay magnesio, la planta en este caso tampoco puede crecer, igual que para numerosas reacciones metabólicas que tienen lugar en ella. ¿Cómo se puede corregir esto? Pues mira, se puede corregir aportando calcio y magnesio, como les comentaba antes, en el agua desalinizada mediante fertilizantes, o también que sale más barato, más económico al precio del agua, mezclándola con aguas procedentes de los manantiales. De todas maneras, también les quería comentar que cuando se fertiliza el agua desalinizada con una serie de nutrientes para obtener la cantidad óptima para el cultivo, hay que tener mucho cuidado porque el intervalo entre una dosis que sea óptima y una dosis que sea tóxica es muy pequeño en las plantas. Las plantas no tienen un sistema excretor como tenemos nosotros. Nosotros tenemos un riñón que podemos tomar un margen más amplio de nutrientes, que el riñón nos ayuda a regular y a mantener la homeostasis, es decir, las concentraciones constantes de electrolitos y de nutrientes en la sangre. Las plantas esto no lo tienen, por lo tanto tienen células que pueden excretar algo, pero los márgenes son muchísimo más pequeños y se pueden producir toxicidades, todos lo sabemos también cuando se añade un exceso de nutrientes. Entonces, sucede, por ejemplo, que aquí tenemos, por ejemplo, precisamente una toxicidad producida en la planta por exceso de boro. El boro se encuentra a altas concentraciones en el agua de mar y también se retiene después en el agua desalinizada. Entonces la concentración, por ejemplo, de boro en el agua desalinizada se suele encontrar entre 0,8 y 1,5 miligramos por litro. Sin embargo, la concentración de boro que es óptima en el agua de riego tiene que ser menor de 1 miligramo por litro. Es decir, si es ya mayor, ya eso se considera que es tóxico. Por lo tanto, esta concentración de boro también hay que corregirla en el agua desalinizada. En este caso, habría que disminuir su concentración mediante otro proceso de ósmosis inversa, con unas membranas especiales, o bien poniendo unas resinas específicas en la zona donde se encuentra el agua desalinizada para poder que se capte ese yodo y disminuya su concentración en el agua. De todas formas, les quería comentar que la tolerancia al boro por parte de las plantas es diferente entre unas plantas y otras. Por ejemplo, las plantas que son leñosas, como por ejemplo todos los cítricos, los naranjos, los limones, los limoneros, o también otras plantas como los aguacateros, también los manzaneros o los viñedos, son plantas que son muy sensibles al boro. Entonces no soportan sino alrededor de 0,3 ya miligramos por litro, ya en algunas plantas ya sufren una patología. Por eso lo que les quiero indicar que, por ejemplo, cuando se va a poner fertilizantes en el agua desalinizada para regar, no es lo mismo el agua que se va a utilizar en una viña que el agua que se puede utilizar a lo mejor en una platanera. Las plataneras, seguramente no he encontrado bibliografía acerca de la tolerancia de las plataneras al boro. Encontré de las tolerancias de las plataneras, pero en Sudamérica, donde las concentraciones de boro en el suelo también pueden ser diferentes, la temperatura de ahí puede ser diferente y no son trasladables a la concentración, a la tolerancia que pueden tener el cultivo de plátano. Hay otras plantas que son menos
sensibles al boro, como por ejemplo la cebada, el repollo o la zanahoria. Estas toleran mejor el boro, y otras todavía que se llaman tolerantes, como los espárragos, el algodón y el pepino, que toleran unas concentraciones más altas de boro en el agua. Esto se debe a que estas plantas son herbáceas y además absorben el boro por las raíces a menos velocidad que el otro tipo de plantas, que además se les acumula. Por lo tanto, con esto, pues, con los fertilizantes, pues habría que tener también cuidado. Ahora, otro que voy a tocar ahora es también otra patología que puede suceder, es por el exceso de sodio que se encuentra en el agua de mar. El sodio, saben ustedes que la concentración de cloruro sodio en el agua de mar es de 35 gramos por litro. Si, la concentración de las sales se mide siempre en conductividad o en conductancia. Por lo tanto, la concentración aquí del agua de mar en la conductancia es de 52, esto se expresa en siemes, milisiemes por centímetro. Mientras que la conductividad, por ejemplo, en el agua desalinizada es menor de 2,5 microsiemes por centímetro. Pero es mayor de 2,5 microsiemes por centímetro. Esto quiere decir, mientras que el agua de riego, por ejemplo, la concentración de sodio, de sales, óptima, tiene que ser menor de 2 microsiemes por centímetro, lo cual quiere decir que el agua desalinizada es un agua que no es buena para utilizarla como para regar, y por lo tanto también hay que corregir este exceso de sodio, porque producirá también patologías en los cultivos. Ahora, no solamente es la fitopatología que puede, o la toxicidad que puede producir directamente el boro en la planta, el sodio en la planta, sino que el sodio también se acumula en el sustrato, porque el sodio, la propiedad que tiene es que regula la presión osmótica. Es decir, nosotros, para ver si me lo entienden un poquito, el sodio que nosotros tenemos en la sangre nos mantiene el líquido corporal. Si nosotros comemos una comida salada, inmediatamente tomamos agua y también orinamos menos, es decir, retenemos agua en nuestro cuerpo. Pues en las plantas pasa exactamente igual, pero en este caso, si el sodio está concentrado, como está en el agua desalinizada y en el agua de riego, entonces al llegar al suelo, al sustrato, pues se concentra en ese sustrato donde se encuentran las plantas y ejerce ahí una presión osmótica alta, retiene el agua en el suelo y hace que el agua no pueda subir, absorberse a través de las raíces, y por lo tanto puede alimentar a la planta. Eso es lo que se conoce con el nombre de sodificación, es decir, que en este caso la planta sufre un estrés hídrico, porque es que no puede absorber ni el agua ni los nutrientes. Esto también habría, por lo tanto, que corregirlo, este exceso de sodio. Aquí, por ejemplo, se puede corregir, por ejemplo, añadiéndole al agua desalinizada pues metales que pueden ser divalentes, como el calcio, el magnesio, porque enseguida se producen reacciones que lo pueden bajar, o también, como siempre les he dicho, mezclando el agua desalinizada con el agua procedente de manantiales. Ahora vamos a ver otro aspecto también agronómico relacionado con las plantas, que es el pH. El pH es una medida que nos representa la acidez o la alcalinidad que tiene una solución, y se mide en escala logarítmica desde el 1 al 14, de tal forma que un pH que tenga 7 será un pH neutro, y un pH, una solución que tenga menos de 7,
es un pH ácido, mientras que un pH mayor de 7 pues ya se convierte en un pH que es básico o alcalino. El agua de mar tiene un pH que es básico, tiene un pH de 7,5 a 8, mientras que el agua de mar desalinizada tiene un pH de 5,3 a 6,7, es decir, tiene un pH que es muy ácido y por lo tanto esta acidez va directamente a perjudicar a la planta. Pero no solamente va a perjudicar a la planta y producir ahí una toxicidad porque se desequilibran las reacciones químicas fisiológicas que tienen lugar en la planta, sino que también va a perjudicar porque se va a producir corrupción en las tuberías. Es decir, que el exceso de ácido pues corroe las tuberías y esta pues se estropea. Si bien más lejos, hace aproximadamente unas semanas por ahí leí que por ejemplo en Lanzarote, donde existen 4 desalinizadoras que producen 56.000 millones de litros de agua al año, estaba perdiendo la desaladora del agua que sale un 56,6%. Me acordé al oír esto pues del agua que también se pierde aquí en La Palma, en el canal. Digo, entonces, las infraestructuras quiere decir que no se mantienen. Estas pérdidas se deben pues eso, a problemas que tienen las tuberías de distribución que se oxidan, están en mal estado y tampoco las mantienen. Pues esto llevó a que en un pueblo, ahora ya, Arias, en el norte de Lanzarote, estuvieran más de 10 días sin poderle suministrar agua para riego, porque toda el agua, la poca que les quedaba o que tenían, la utilizaban para distribuirla a los centros turísticos. Yo creo que eso a lo mejor posiblemente será lo que nos va a pasar aquí. El agua buena va a unos sitios y el agua mala, esta es la que vendría para, si acaso, para regar los plantas. Así que con esto, con el pH, pues también hay que tener mucho precisión a la hora de regularlo y también un mantenimiento muy estricto. Por otra parte, vamos a ver, ya he terminado con los aspectos agronómicos, vamos a pasar ya a estudiar los aspectos medioambientales. Vamos a ver, en la franja costera de Fuencaliente, saben ustedes que se extiende desde el puerto de Tazacorte hasta pasadas las zonas de las Cabras. Tiene una superficie de 7.000 hectáreas y el 11 de septiembre del 2011 fue catalogada como zona especial de protección por la Comunidad Europea. También pertenece a la Red Natura 2000. Esto quiere decir que todas las especies que se encuentran en esta zona tienen una prioridad para su protección. La plataforma que tiene esta franja costera, como todos sabemos, es muy estrecha, es decir, nada más dejamos la playa, nos encontramos con unas profundidades y eso está todo lleno pues, de rocas volcánicas porque se ha generado por las erupciones volcánicas que ha habido en esta zona de la isla. Pues en estas rocas, en estas profundidades ya rocosas, pues nos encontramos con que existe una gran cantidad de cuevas. Se han detectado como unas 8.000 cuevas en esta franja costera. Tienen también túneles y numerosas grietas. Esto no solamente tiene un enorme valor paisajístico, sino que también tiene un enorme valor biológico, porque en los sustratos de estas rocas se encuentran muchas comunidades bentónicas que son típicas de arrecifes. Es decir, en estas comunidades nos vamos a encontrar
con una gran variedad de algas, con una gran variedad también de invertebrados e incluso también con peces, es decir, que viven en comunidad y por lo tanto mantienen el ecosistema marino. Hay aproximadamente bastantes 1.000 o 2.000 tipos de comunidades bentónicas distribuidas a lo largo de esta franja. También en la zona esta costera nos vamos a encontrar con especies que tienen un gran interés. Nos encontramos con un mamífero marino que es el delfín mular, que tiene gran interés de protección, prioritaria protección por la comunidad europea. También sucede igual con la tortuga, con un reptil que se llama la tortuga boba. Este reptil tiene un hábitat muy amplio. Se puede encontrar tanto en las zonas del Pacífico como también en las zonas del Atlántico. Puede sufrir grandes desplazamientos, precisamente buscando alimentación. Y pasa por esta franja costera de Fuencaliente buscando alimentación. Es decir, es una zona de paso de este reptil. Pero también su conservación por peligro de extinción es prioritario para la comunidad europea. Entonces, yo ahora les pregunto, ¿ustedes creen que en una franja costera que es prioritaria su conservación por la comunidad europea se puede poner una desaladora? No. Yo creo que, no sé qué están pensando nuestros gobernantes, pero yo creo que en el medio ambiente no piensan, en la cultura tampoco piensan, y en la ciencia tampoco piensan. Yo creo que esto es fruto de poner una desaladora ahí, no es nada más que fruto de mentes vacías con una ambición de poder. No puede ser de otra forma para mí. Ya decía Ayn Rand, una escritora y filósofa rusa nacionalizada en Estados Unidos, que la ambición de poder era como una mala hierba que crece en un solar abandonado de una mente vacía o desierta. Así que eso es lo pues no solamente se va a deteriorar el medio marino, todas las comunidades, sino que si colocan ahí algún parque eólico o otro, lo que quiera que coloque, o incluso la misma desaladora, puede afectar también a las aves migratorias que se desplazan y vienen a reposar y a anidar en las salinas de Fuencaliente. Las salinas de Fuencaliente también todos ustedes saben que están catalogadas como sitio de interés científico y existe un proyecto museístico de interpretación faunística y etnográfica. Entonces también, por otra parte, se puede afectar esto. Así que yo pienso que con lo que ya hemos comentado aquí el doctor Carlos Soler y yo creo que está claro que en La Palma no se debe poner una desaladora porque tenemos agua suficiente en ningún sitio de la isla, y menos en una franja que es de protección especial para esto. Por lo tanto, yo creo que nuestros gobernantes huyen de la realidad, están huyendo de la realidad y están, pues, están buscando excusas para tratar de justificar lo que ellos tienen en su mente. Y entonces ya también Brand Rand, otro filósofo británico y premio Nobel de Literatura, también dice
que la soberbia, la avaricia y la huida de la realidad es propia de los políticos, sobre todo cuando ejercen el poder. Por lo tanto, yo creo que está claro que los gobernantes de aquí, de La Palma, y también de Canarias en general, porque esto no viene dirigido solo, yo creo que por lo de La Palma, esto viene dirigido en general. Sí, están entrando en la razón de la sin razón. Están buscando todos los argumentos y todas las razones para intentar justificar que hay que poner desaladoras en todos los sitios. Hay que poner desaladoras aquí, hay que poner desaladoras en el Hierro, hay que poner desaladoras en La Palma, y agua hay suficiente. No solo, esto lo iba a decir, no solo porque lo ha demostrado y está bien documentado, lo que por el doctor Figadores también ha demostrado este agua suficiente que hay en La Palma. El Juan Carlos Santa Marta, que es hidrólogo, especialista en hidrología y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, recientemente ha elaborado un proyecto europeo donde muestra que la isla de La Palma y la isla de Hierro tienen agua suficiente, y que no es sobresuficiente, sino que es un agua de buena calidad. Entonces no hay nada ni nada que justifique el que se ponga aquí una desaladora. Así que yo creo que, no sé si tengo que decir. Bueno, pues ahora si quieren hacer alguna pregunta, yo entiendo que están dispuestas a responderle a medida de la posibilidad a todo. Van alzando la mano y cualquier duda que tengan, incluso aunque diverjan de los planteamientos que aquí se han hecho, porque este encuentro, como bien decía don Antonio al principio, trató de realizarse con la colaboración y participación tanto del Ayuntamiento de aquí de Fuencaliente como del Cabildo de La Palma. Y tenemos que decir que en el caso del Cabildo, muy concretamente por el hecho de que participara don Carlos Soler, dijeron redondamente que no. Dijeron que sus técnicos no querían participar en esto, posiblemente no quisieran. Y además, a mí particularmente se me indicó que no hiciera pública la conversación. Fue una conversación por WhatsApp, no voy a decir con quién, pero con personas que rigen el destino de esta isla ahora no. Entonces, a mí me es bastante doloroso el hecho de que como sociedad estemos dando pasos atrás y no tengamos la suficiente capacidad para, aún a pesar de diverger, no ser capaces de poner en común lo que nos une y lo que nos separa. Y desde luego, lo que no parece de recibo es que a ustedes como municipio no se les comunicara con anticipación cuáles eran los planes por parte del Ayuntamiento, de la Corporación Municipal. Como se dice aquí, este estudio se encargó en 2020, está firmado en junio de 2021, se silenció durante las pasadas elecciones y ahora en 2024, a raíz de la celebración de la Mesa de la Sequía en el Cabildo, pues el Ayuntamiento ha decidido compartirlo con el Cabildo y hacerlo que tuviera un carácter insular. ¿Por qué? Como bien decía el alcalde de Fuencaliente en alguna entrevista que posiblemente muchos hayan podido ver en Canal 11 y en otras intervenciones en Onda Cero y demás, el ayuntamiento no tiene medios económicos y técnicos como para mantener unas instalaciones así. Recientemente en Tijarafe quiero decirles que hubo un encuentro con agricultores y con el consejero de Agricultura, el presidente del Cabildo y también la consejera Lidia Barreto, a consecuencia del tema de la reconstrucción del plátano. Y ellos allí dejaron patente y manifiesto, porque además lo tenemos grabado en audio,
que el proyecto de la desaladora está más vinculado al desarrollo turístico, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el estudio, el planteamiento está hecho continuamente aludiendo al tema de la agricultura. Entonces, el alcalde dice que posiblemente este proyecto él ni siquiera lo vea, pero lo que desde la Asociación Agua para La Palma nosotros entendemos es que lo que no se puede negar es un debate público, es darle información pública a todos ustedes que tienen derecho a conocerlo, porque son ustedes los que en primera instancia viven aquí en este municipio, y luego ya ustedes le darán su parecer al alcalde, al presidente del cabildo, a quien corresponda, pero que no nos pueden negar la posibilidad de tener acceso a posiciones divergentes. Fueron invitados a participar en esta mesa, se les pidió que designaran a algunos de los técnicos que habían redactado el proyecto de desaladora, y también se pidió que designaran a algún técnico por parte del cabildo. Se negaron en redondo, ¿vale? Después, aludiendo a don Carlos Soler, se decía que don Carlos Soler no era el dios del agua. Miren, no será el dios del agua, pero el trabajo que ha hecho aquí en La Palma funciona. Ahí están las balsas en San Andrés y Sauce, que son las que mayor capacidad de agua ahora mismo están almacenando. Y por otra parte, no siendo, porque aquí nadie ha dicho que sea el dios del agua, nosotros simplemente escuchamos los razonamientos, los encontramos lógicos, los defendemos y hacemos divulgación. Vuelvo a lo mismo. En este encuentro se les daba a ellos la posibilidad, aún partiendo de posiciones divergentes, de exponerlas con serenidad, con tranquilidad, que se suba a veces un poquito sin faltar al respeto. El tono de voz no pasa nada. Somos adultos, somos personas maduras. Incluso desde el público ustedes podían interactuar con todos y cada uno de ellos, enfrentándolos, cada uno en su posición. Y bueno, yo desde aquí sí que quiero denunciar que el funcionamiento de las administraciones no puede continuar en este orden de cosas. La población de La Palma en general tiene derecho a saber qué es lo que se va a hacer y no a que nos den todos los planes hechos, porque nuestro voto solo cuenta en las elecciones. Depositar la papeleta en la urna y váyase usted con Dios. No es el plan. Ahora ya, sin demorarme más, yo sí les ruego que cualquier duda, de verdad, la más mínima que tengan, pues la intenten resolver aquí, por tonta que les parezca. No pasa nada. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué soluciones aportamos? Bueno, a la Asociación Agua para La Palma la tildan del grupo del no, y claro que somos el grupo del no a estas locuras. Somos el grupo del no a seguir este camino en el que en la isla de La Palma, hasta en 5 años, no nos hemos encontrado con nadie, absolutamente nadie, de acuerdo en la situación en la que estamos. Todo el mundo estaba quejándose, el que se queja en los bares, se queja en su casa, se queja en grupos pequeños, pero acepta la situación como está. Y yo al entrar comuniqué que veo mucha gana, hasta las mías veo mucha gana aquí. ¿La juventud dónde está? Hay algunos jóvenes, pero estos jóvenes, nuestra savia vital, la que nos va a dar el futuro, no está aquí, está afuera, la estamos expulsando de nuestra isla. Tenemos que cambiar esta dinámica. La isla de La Palma tiene que despertar de su letargo, de tenerle miedo a nuestros servidores, que son nuestros servidores. Los que están en ese cabildo, los que están en ese ayuntamiento, todos los meses les llega una nómina pagada con lo que se saca de su bolsillo. Son nuestros servidores, y parece que van caminando por la calle como si fuéramos sus sirvientes. Se han equivocado de siglo, se han equivocado de Estado. Esto es un Estado de derecho, y aquí con orden, por la ley,
Podemos exigir nuestros derechos hasta el último punto que cualquier duda que tengamos. Tenemos el derecho de que se nos aclare. Ya basta de ser borregos que solamente cada 4 años nos invitan a una charla, a unos garbanzos, a un vaso de vino, 6 meses antes de las elecciones, y aquí somos todos ciudadanos de derecho. Ciudadanos de derecho. No podemos seguir dormidos. No podemos seguir dormidos. La isla se nos muere. Esta isla, que fue la tercera, la más importante de Canarias, con la renta per cápita más grande, y estamos muertos en vida. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Y llegan voces desde afuera diciéndonos que nos despertemos, que no nos dejemos seguir engañando. La agricultura tiene futuro, pero lo que no se puede mantener una agricultura a base de costes disparados, en el que al agricultor se le da lo que sobra de estos señores, que todos está el lobby del agua, el lobby del petróleo, el lobby de las eléctricas, a base de lobby mantenidos siempre con nuestros impuestos. Son empresas mantenidas a base de dinero público. ¿Por qué no se van? Yo trabajo en el sector privado y todos los días me tengo que defender y ofrecer un buen servicio para que me sigan contratando. Estos señores les da lo mismo. Como siempre disparan con pólvora ajena, es fácil gestionar cuando, si sale mal, lo pagamos los mismos de siempre. Eso se tiene que acabar en esta isla. Esta desaladora es un paso más en ese camino de seguir explotándonos, porque son garrapatas que nos succionan la sangre, y tienen que ofrecernos el mejor servicio y mirar por nuestros intereses, no seguir succionándonos la sangre y matándonos en vida. Por eso les pido, da lo mismo, si discrepan de lo que estamos diciendo, díganlo. Está en una democracia, aquí se le respeta todas las opiniones. Lo que no se puede respetar es este mangoneo en el que está montado, y que nos tratan como sirvientes, y no somos sirvientes. Ellos son nuestros empleados, ellos son los que tienen que darnos cuentas a nosotros de todas sus acciones, del dinero, de nuestro dinero tienen que darnos cuentas al céntimo. Nos piden la opinión después de que ellos tomen sus decisiones, y eso se tiene que acabar. Por eso la Asociación Agua de La Palma sigue en esta lucha de pedagogía y de hacer despertar a esta sociedad que está adormecida y que piensa y acepta todas las cosas como un castigo divino, y eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar, y tenemos que empezar a despertarnos y exigir nuestros derechos, porque eso realmente nos va a traer prosperidad. Nos va a traer prosperidad, y nuestros jóvenes se van a empezar a quedar aquí porque van a empezar a ver futuro. Estos señores, a base de sacarnos la sangre, nos están quitando el futuro. Yo tengo una hija de 5 años. Yo quiero que mi hija se desarrolle en esta isla, crezca, su proyecto vital de vida se desarrolle en esta isla, que no se siga marchando. Y eso tiene que empezar desde ahora. Desde ahora. Muchas gracias. Antes de que se respiran don Carlos, que les dirían unas últimas palabras, yo solo quiero dejarles una reflexión esta tarde, ¿vale? Aquí se nos ha comentado que con el estudio que se hizo se partió de un presupuesto que ronda los 12 millones de euros, posiblemente, como están los costes hechos a la baja, lo vaya a superar. Bien, ahora mismo se puede acercar, coger el micro, se le pregunta a todo el mundo lo escuche. Entonces, si los costes se van, y se van sobre los 15 millones, pongamos que se vayan sobre los 15 millones, y el Cabildo estima, que también estima a la baja, que el arreglo del canal puede ser 20, pongamos que sea más. En todo caso, todo este coste se pretende amortizar. ¿Por qué se invierte el dinero en una cosa y no en la otra? Y mientras se invierte ese dinero en esa otra cosa, seguimos perdiendo el agua. Este es el razonamiento que yo quiero esta noche dejar. Simplemente que se lo lleven a su casa y lo piensen. Y todo esto, el político, si no ve reacción social, si no ve protesta, va a dar por bueno que la población lo asume. Y con esa reflexión les quiero dejar.
Le voy a pasar la palabra a este chico para que haga sus preguntas. Si hay alguien más que quiera preguntar lo que sea, y si no, ya estas personas que han dedicado este tiempo para atendernos ya se despiden, ¿vale? Por aquí también vamos a ver después, ¿vale? Solo quería preguntar si hoy estamos hablando sobre un estudio o si realmente tenemos acceso a un proyecto firme, con fecha, si realmente estamos hablando sobre un estudio de proyecto que se ha hecho o si realmente este proyecto ya es público, tenemos acceso a ello, ustedes han tenido acceso a este proyecto. Luego otra consulta, para ser breve, ¿qué opina el señor Carlos Soler, ya que estamos aquí, sobre el sistema de filtración del Teneguía y que se falte mucho de ese acceso al Teneguía, que cambie las correntías y la manera de filtración de ese lugar, si podría afectar también a la calidad de las aguas de la Fuente Santa, pues ese alquitrán que se va a filtrar en esas horas se puede afectar a la calidad, incluso al flujo de caudal de este lugar. A la primera pregunta, es un estudio que encarga el alcalde en el año 2020. Es un estudio, por tanto no es un proyecto, es un estudio de viabilidad y termina diciendo que es viable y que además incluso pues que ya dice que es la mejor solución de todas, sin haber hecho un estudio de alternativas, lo cual era obligatorio. Y sin haber presentado al pueblo. Bien, eso además, el estudio se guarda en un cajón, pasan las elecciones, no se enseña antes de las elecciones y se ha enseñado después. Por eso yo les decía que aquí ha habido una serie de engaños, de cosas escondidas, que no está nada claro. No solo en Fuencaliente, también en el Cabildo de La Palma y en los dos grupos gobernantes, los anteriores y los de aquí. En cuanto a lo que sí está claro es que cuando se destapó la olla, lo que se produjo fue un movimiento de apoyo de todos los personajes, estos que tienen poder sobre el agua en la isla y en la Dirección General de Aguas, todos a favor de la desaladora. Y todos públicamente dijeron que sí a la desalación. Y lo que hicieron fue, según se anunció el presidente del Cabildo, hacer un estudio ya ahora con la idea de hacer un proyecto de implantación de la desaladora en el litoral. Por eso lo que sí hay que parar, esta cosa hay que pararla ahora, porque si aquí se adjudica un proyecto, luego esto no hay que tomar. Vale. En cuanto a la segunda pregunta, no sé a qué se refiere, ¿qué es eso del alquitrán que se echa? La pista ¿Qué vale? Alquitranar, a poner asfalto en San Antonio. En el local de Teneguía. Para el Teneguía. Bueno, cuando se encuentra la Fuente Santa y para definir el aprovechamiento de aguas que se le dio al ayuntamiento, que eran tiempos de Nolasco, yo tramité todo eso, la declaración de aguas termales, la declaración de minero medicinal, de utilidad pública y el aprovechamiento a nombre del ayuntamiento de Fuencaliente, e incluso entregué la galería al ayuntamiento de Fuencaliente. Fue Gregorio Alonso, cuando es alcalde, primero que hizo fue entregar la galería al Cabildo, pero el título de aprovechamiento se lo quedó en el ayuntamiento. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que con ese título de aprovechamiento se supone que ustedes ahora deberían de exigir un estudio de ver si se puede producir un impacto sobre el agua de la fuente. Mucho más cuando además para definir ese aprovechamiento se hizo un estudio, que lo hice yo, en el cual se definía un límite, una zona, en la cual cualquier cosa que se hiciera tenía que estar controlado y dirigido por el titular del aprovechamiento. ¿Se dan cuenta? O sea, son ellos los que tendrían, ahora mismo tendría que ser el ayuntamiento. El problema es que ese título de aprovechamiento el ayuntamiento lo ha perdido. Lo ha perdido debido a la negligencia en presentar un proyecto viable para hacer un balneario. Y debido a esa negativa,
industria ha hecho caducar el título de aprovechamiento. Con lo cual ahora no hay nadie que pueda decir que puede aprovechar las Fuentes Santas. Bien, ese nadie tendría que ser el que ahora protestara o que dijera, que se aclarara si ese asfalto que van a poner puede afectar o no puede afectar a la Fuente Santa. ¿De acuerdo? Bueno, primeramente gracias Melo, y gracias Soler, y gracias por estar aquí y poder hacer este encuentro, porque yo creo que es necesario para informar sobre todo de lo que está ocurriendo en Fuencaliente, aunque tengáis que ser vosotros y no que sea el propio alcalde. Pero yo sí creo que el hecho de poner una desaladora, que se ve, ¿no?, que hay un oscurantismo que lleva ya años procesándose, y que, bueno, desde que se destapó ese informe han salido a favor de tanto Cabildo como el Consejo Insular de Agua, etcétera, etcétera, a favor de la desaladora, dando muchas justificaciones de la misma, porque primero era porque en Fuencaliente no había agua, después era porque teníamos que ser solidarios con otros municipios, después era porque, bueno, pues por el cambio climático y las terribles oleadas de calor que nos van a azotar y que tenemos que tener agua para los incendios. Ahora se supone que es porque va a haber un proyecto turístico en la zona del valle como La Dichosa y otros proyectos más que están por salir. Y yo creo que, claro, esa necesidad principalmente de que haya una desaladora en la isla de La Palma, yo creo que simplemente es para abastecer a todos esos grandes proyectos turísticos que se quieren hacer en la zona del Valle de Aridane, que cada municipio puede gestionar y de alguna manera trabajar por el futuro de su zona. Eso no es una cosa que yo, por ejemplo, critique. Está claro que hay alcaldes que trabajan por el futuro de su pueblo, por su desarrollo económico. Pero yo creo que Fuencaliente lleva años, es un pueblo donde puede ser el líder el turismo en la isla de La Palma. Hoy en día se está hablando de que no hay turismo en La Palma y demás. De hecho tenemos una manifestación mañana. Pero lo que sí quiero añadir es que nosotros tenemos aquí la Fuente Santa, y la Fuente Santa terminaría con todos esos males a la hora de atraer turismo a la isla, ¿no? Y yo creo que es un proyecto que está olvidado, que es una cortina de humo, que se dice que sí, que se ha aprobado el proyecto y tal, pero ahí está, no se sabe lo que va a pasar, no sabemos si el agua se han enfriado o no. Entonces tenemos muchos recursos turísticos en Fuencaliente que se van a ver mermados por la intromisión de esta desaladora en nuestras costas, principalmente porque van a afectar a nuestras playas, a nuestras costas, a un entorno como son las salinas de Fuencaliente, como es ese polo de atracción turístico para que vengan los turistas a La Palma, con lo que puede en un futuro acarrear para nuestro municipio. Entonces yo lo que veo que Fuencaliente será un municipio que no se va a desarrollar turísticamente, porque eso nos va a frenar en muchísimas cosas. Sí se van a desarrollar otras zonas de La Palma. Se habla de la carretera Remo-Zamora precisamente, que sí, que son pistas de salida, si hay una emergencia y demás, pero también sabemos que hay un proyecto, como ya he dicho, en el Valle de Aridane, que esa carretera va a solventar de que el proyecto se desarrolle aún más, porque está cerca de nuestras costas, evidentemente. Y entonces yo lo que creo aquí es que hay es como un abuso, ¿no?, que se hace, porque es un pueblo que prácticamente está inerte, ¿no?, ante lo que pasa. Es lo que decía antes, aquí ponen una central nuclear y no pasa absolutamente nada. Nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que crear conciencia, ya parte de dejar la política y que si uno y que si otro, y pasar de esos temas ya, sino simplemente lo que tú decías, ¿no?, coger el toro por los cuernos y decir, esto es beneficioso para nuestro pueblo realmente, que nos pongan una desaladora en la zona, en las cabras, con toda esa contaminación que pueda acarrear en nuestras costas. Tenemos una salina que es un centro de interés científico que atrae a muchísimos turistas durante todo el año. Hay todo el turismo que llega a La Palma viene a ver esta zona, viene a ver el volcán de Teneguía, que eso es otro tema también que tenemos un día que hablar. Ahora tocó este tema de la desaladora, que creo que también es muy importante, ¿no? Pero todas esas cosas, por ejemplo el faro y la salina, se van a ver mermados por toda esa contaminación.
Entonces, no solo eso, sino hasta dónde puede llegar esa salmuera. Tú lo decías antes, el proyecto de la Fuente Santa, que está prácticamente olvidado. Y eso sí que da pena que no se pueda volver a recuperar y que no se pueda volver a trabajar para él. Entonces yo pienso que los fuencalenteros deberíamos de tomar conciencia y pensar que aquí hay futuro, que tenemos desarrollo económico, que se pueden hacer unos proyectos turísticos brutales y que lo que no podemos hacer es dejar hacer para luego nosotros ver mermado nuestro desarrollo, tanto cultural, de identidad y sobre todo ese desarrollo turístico que tenemos en Fuencaliente, que prácticamente lo tenemos todo y desde el punto de vista de interés insular nadie se fija en él. Aquí parece que el interés insular de con Fuencaliente es poner desaladoras, centrales eléctricas, no lo sé, o sea, que suena todo como un poco muy oscuro, ¿no? No vemos, sí, que luego hay cortinas de humo, sí, a veces nos dan ciertas cositas, ciertos eventos que vengan aquí para tenernos contentos, ¿no? Pero en el fondo hay un trasfondo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que crear conciencia, y yo creo que este proyecto de la desaladora en Fuencaliente se tiene que parar, nada más. Mire, yo, por lo que me toca a mí, yo diría sobre el tema de la Fuente Santa, a mí me costó 10 años la batalla de la Fuente Santa, y al final yo la entregué a la consejería, me opuse a que la llevaran al Cabildo, y al final me quedé yo solo. Y ahora estoy delante de ustedes y les puedo decir, nadie se movió. Entonces yo creo que ustedes tienen que empezar a pensar que como sigan así, les va a pasar con la desaladora lo contrario que con la fuente. La fuente la perderán, pero la desaladora se la quedarán. ¿Se dan cuenta? O sea que ustedes empezarían a moverme. Había un secretario del ayuntamiento. Yo, como me he tenido que leer toda la historia de la Fuente Santa para poder encontrar la fuente, me sé la historia de ustedes, de sus antepasados. Y hubo un secretario que se llamaba Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, que tuvo su hijo, que también fue secretario, que decía una frase literal, que decía que el futuro de la isla de La Palma tenía la proa en Fuencaliente. Y para él estaba muy claro. Y lo sigue estando para todo el mundo. Dense cuenta, está tan claro como que todas las islas, el desarrollo de las islas se ha producido a partir de los sures, de cada sur de la isla, excepto aquí. Y yo les digo una cosa, si ustedes siguen así, se cumplirá. Y el hecho de que aquí no haya un desarrollo del sur es debido a que hay una guerra en la isla entre Santa Cruz y los Llanos de Aridane. Y entre esa guerra, ustedes se han quedado al margen. Lo que ustedes tienen que hacer es levantarse de una santa vez, porque yo lo que les digo es que ¿qué más se tienen que quedar ustedes? Porque se han quedado sin la Fuente Santa, se van a quedar con la desaladora. La Fuente Santa, les digo una cosa, si ustedes luchan por ella, yo llevo luchando desde el año 95, porque no solo la encontré, he seguido luchando, he seguido escribiendo, y si ustedes luchan, yo estaré con ustedes, pero lo que yo no puedo es seguir luchando yo solo, ¿de acuerdo? Si por casualidad esto saliera adelante, o sea, protestar contra esta desaladora, ¿quién lideraría esa protesta? ¿Quién lideraría esta protesta? Sí. ¿El pueblo? Pero tenemos que tener algún cabecilla o algo que... El cabecilla... Nosotros apoyamos. Nosotros vamos a apoyar. Nosotros apoyamos ideas. Pero aquí este señor es el líder en el pueblo. Lo tienen en el cielo. Nosotros decimos que
el verdadero culpable de la situación que vive La Palma no es Sergio, el anterior presidente Marianito Zapata, Hacemos Pestana, el otro y el otro. El verdadero culpable de todo esto somos ustedes y nosotros. Nuestro silencio hace que su voz, por muy bajita que sea, se escuche mucho. Entonces, si nosotros hablamos, ellos callan. Porque eso es su obligación, callar cuando el pueblo habla. Entonces, aquí el verdadero culpable, tenemos que buscar el culpable, la base del problema. La base del problema es nuestro silencio. Entonces, a partir de ahí que el orden de los factores se pongan correctamente, ellos de abajo, nosotros arriba, las cosas van a empezar a funcionar. Los líderes, Agua para La Palma es absolutamente apolítica. No apoyamos ningún partido político, solamente apoyamos ideas. Si un político, sea socialista, sea el PP, sea Coalición Canaria, el que sea, o un nuevo partido, apoya nuestras ideas y va en el camino de desarrollarnos, de traer futuro a esta tierra, que nuestros jóvenes se empiezan a quedar en nuestra isla, que nos den ese futuro, le vamos a apoyar, apoyaremos. En el momento que se les dé 1 milímetro de ese destino, lo dejaremos solo y les criticaremos. Porque no nos casamos con nadie, nos casamos con la idea. La idea es futuro para La Palma. Cuando decimos agua para La Palma, decimos esperanza para La Palma, ilusión para La Palma. Todo eso viene con el agua. Entonces, a partir de ese momento, Agua para La Palma apoyará a cualquier partido político que marque esa hoja de ruta, que desarrolle la Fuente Santa, que desarrolle nuestros acuíferos, que los cuide, que los mime. Si no cuidamos el agua, no cuidamos a nuestra madre. El agua es la que nos da la vida en el planeta Tierra. El agua en la isla de La Palma se está tirando.